tenemos que darle las gracias a Francisco, que es la persona que nos puso en conocimiento de esta historia, que le había ocurrido a él mismo en el verano de 1998, cuando él tenía 13 años, y le ocurre en compañía de otras 3 personas. Son 4 testigos en total. De repente empezamos a escuchar ruido a nuestra izquierda, que era donde acababa, digamos, la playa donde estábamos y el espigón, y nosotros lo que pensamos en ese momento que era quads o motos de la Guardia Civil, y se iban acercando, cada vez los ruidos eran mayores, las luces, varias luces viniendo, y cuando ya en teoría debería de pasar por enfrente de nosotros, se apaga todo, se apaga el ruido de todo, pero todo a la vez. Entonces nos pusimos en alerta, claro, lo ves, te resulta extraño. Y he grabado, y al volver, en una de las grabadoras he escuchado, justo cuando instalaba el equipo, un clic típico del comienzo de algo, y se oyen como unos lamentos de niño. ¿No puedes aproximarnos la grabadora, el teléfono? Es que yo creo que va a ser, ya de por sí, es difícil de... Si puedes intentarlo, comprenderemos que no se escucha absolutamente nada, Gonzalo, comprendemos la situación en concreto en la que te encuentras, pero sería muy interesante. Bueno, yo te lo voy a poner, espera que os diga... Capturas el momento y desde luego tranquilidad, porque yo sé muy bien la valía de nuestro compañero, pero también sé el momento por el que está pasando, ¿no? 1:32. ¿Cómo estáis, amigos? Comienza una nueva andadura por los universos del misterio. Comienza para encontrarnos con noticias que seguramente no vais a escuchar en ningún otro lugar. Comienza una semana más, y ya van muchas, Milenio 3. He aprendido un término nuevo que os quiero enseñar. Sabéis que me gusta aprender cosas que tienen que ver con el misterio. Aoroi. Esa es la palabra. Esta noche queremos viajar en busca de los Aoroi, ciertas tumbas en nuestro país. Aoroi, los muertos antes de su hora. El avión desaparecido más célebre de los últimos tiempos, y los teletipos, yo aún digo teletipos, soy un romántico, nos informan de que algo acaba de ocurrir esta misma noche. ¿Algo, Carmen? ¿Cómo qué? Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, hablamos del MH370, el avión de Malaysian Airlines, que desapareció con tantos pasajeros y de los que no se sabe absolutamente nada. Pero fíjate, esta semana ya se ponían en alerta las familias porque han pedido su ADN, con lo cual puede ser que estén buscando ya los cuerpos. Pero ¿se ha localizado el avión? ¿Se ha localizado en ese océano Índico, en el suelo marino? Bueno, pues lo están escaneando y luego te contaré todo. Hay algo también singular esta noche de muchos contenidos. Una situación que nunca se ha dado en la radio en España. Vamos a ver, estamos acostumbrados a que los misterios, los fenómenos, la visión de cosas más o menos anómalas ocurran en entornos de lo más dispar. Hemos conocido con vosotros historias que tenían que ver en muchos edificios oficiales, pero dentro de una comisaría o departamento de policía, eso no es tan habitual, ¿verdad? Pues está pasando, supuestamente, según algunos testimonios, algo dentro de unos departamentos de policía en Cáceres, y lo curioso es que esta noche, y en vivo, tenemos a un compañero cuyo mérito es haber conseguido un permiso para pernoctar, para investigar. Lo vamos a vivir con él. Vamos a ver qué pasa dentro de esa comisaría, entre comillas, donde lo que se denuncia no es lo habitual, sino otras cosas quizá mucho más sobrecogedoras. Otra noticia ha sido plana, universal. La CIA y el término acompañado seguido de la palabra torturas, interrogatorios. La versión conspiranoica, la versión que no os va a contar nadie, la tiene Santi Camacho. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Pues sí, de hecho, a velocidad de relámpago casi esta semana he estado leyendo las casi 600 páginas del informe del Comité de Inteligencia del Senado norteamericano sobre la práctica de la tortura por parte de la CIA en Irak, Afganistán, sobre presuntos terroristas. Y las revelaciones son increíbles, las revelaciones de este resumen, porque el documento original tiene 6.000 páginas, sigue siendo considerado secreto, y solamente te voy a poner una escena. Algo que no se veía, yo creo, desde los tiempos de la Inquisición. Inocentes, detenidos en mitad de la noche, torturados exhaustivamente y capaces de delatar a otros inocentes con tal de librarse de la tortura. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal? Algo ha ocurrido, te escuchamos con voz un poco tipo C3PO, pero algo ha ocurrido con el agua
que no olvidemos, es el medio de donde nace la vida. Guarda un misterio enorme y ese misterio ha vuelto a salir a la luz en las noticias científicas. Pero si rascamos en esa ciencia, encontramos el enigma, ¿no, Diego? Claro, porque los científicos tienen claro, Iker, que el agua no ha estado aquí siempre. Los primeros resultados de los análisis que ha efectuado la misión Rosetta y que se acaban de publicar nos dicen que el origen del agua de la Tierra es un absoluto misterio. Y no solo eso, sino que además nuestro agua no se parece prácticamente en nada a lo que este ingenio se ha encontrado en el cometa. Amigo autómata Diego Marañón, gracias. Porque esa voz de verdad es también muy del programa. Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Hay dos elementos interesantes. Uno que tiene que ver con la Ouija, el célebre juego, nunca mejor dicho lo de juego, y hasta qué punto se está llegando estas navidades en concreto. Algunos hablan de una campaña encubierta. Bueno, vamos a contarlo todo y, como no, tenemos también uno de esos testimonios que ponen la carne de gallina. Sí, porque tenemos un programa muy de actualidad, pero también hay que viajar al pasado. Parece que desde los años 80 no se ha vuelto a hablar de esos humanoides, de esos visitantes que han aparecido en algunos lugares de nuestra geografía. Pues esta noche vamos a conocer a un joven que junto a otras 3 personas fueron testigos de una escena que les ha marcado y que todavía no han podido olvidar. Ellos hablan de unas extrañas luces y después de un misterioso ser surgiendo de la oscuridad. El susodicho Diego Marañón y Guillermo León preparando todo en Nave del Misterio, navedelmisterio.com y en las redes sociales. Así que con todos vosotros ya comenzamos. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. 1:41. Como os decía, he aprendido un nuevo término y ese término me ha llevado al misterio más profundo. Y quiero absorberlo todo con vosotros. Es una investigación que hacemos en vivo, pero resulta que otra investigación en vivo se nos ha cruzado. Y la actualidad es así, y esto es La Cadena SER y queremos contar lo que está pasando. Un miembro de nuestro gran equipo, me refiero gran a imbricado o difundido por sus venas, por toda España y por todo el mundo, ¿no? Con buenos amigos de toda la vida, como Gonzalo Pérez Sarro, compañero al que nos une una fuerte amistad hace más de 2 décadas, y con el que hemos investigado mucho por la Extremadura mágica. Y él me escribe y me dice: Iker, tengo la oportunidad increíble de estar por la noche en la casa de policía, vamos a llamarlo así, el departamento de policía, en una localidad de Cáceres. Pero investigando ¿qué? No tiene nada que ver con lo criminal, sino con una serie de testimonios que se han ido hilando unos con otros, y lo raro es que nuestro compañero, haciendo sus investigaciones, pueda estar allí una noche, comprobando qué es lo que pasa. Como yo decía, Gonzalo, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Buenas noches a toda la familia de Milenio 3. Pues, Gonzalo, yo creo que muy pocas veces se ha hecho una conexión a nivel de misterio pues con una instalación policial, ¿no? Bueno, pues es cierto, la oportunidad que nos ha dado amabilísimamente la policía local y el ayuntamiento de esta población nos permite que esta noche estemos aquí en el escenario que, como tú decías, se dedica a otras actividades y que en esta ocasión pues también albergó, o se supone que albergó, ciertos hechos misteriosos. Vamos a ver, es un lugar que no sé si, Gonzalo, tú que llevas tantos años de radio y de periodismo, nos puedes describir. ¿Dónde estás exactamente ahora, amigo? A la 1:43, ¿y qué es lo que estás viendo? Porque a mí, y sabes que nos tenemos mucho afecto personal, lo que me ilusiona y me emociona, aunque para el resto del universo pueda ser una locura, es que tú estás ahí, eres de mi quinta, en soledad, esperando no sé qué, buscando no sé qué, por unos testimonios de personas que, incluso asustadas, te han contado lo que ocurría. ¿Dónde estás exactamente y qué es lo que estás viendo? Bueno, pues en este momento estoy en uno de los pasillos de estas instalaciones, un pasillo solitario, en la semioscuridad, tan solo las luces de emergencia están encendidas. Tengo una cámara con visión nocturna colocada al fondo del pasillo y, bueno, vigilando porque son 2 plantas. De vez en cuando acudo a una de las grabadoras que tengo en la primera planta y bueno, también en la segunda, que como te digo, hay varias dependencias en esta comisaría policial, pero que solo ocupan ellos, digamos, los agentes de policía ocupan la planta baja. Las otras 2 plantas están destinadas a talleres. En otras ocasiones pues veo locales vacíos con andamios o con restos de haber hecho algún tipo de obra, porque esto anteriormente era un colegio religioso y ha sido rehabilitado por el ayuntamiento de esta población.
para albergar, pues lo que te digo, distintas actividades municipales y la policía local que está en la planta baja. Es un lugar, por tanto, remozado, Gonzalo, pero me hablas de obras, que ya sabemos todos que es un auténtico clásico en estas historias. Exacto. Donde luego se ven cosas, ¿no? Exacto. Me comentaban los agentes que han hablado conmigo acerca de unos hablando de lo que han visto o han escuchado, y otros simplemente no han vivido ninguno de estos episodios. Me hablaban de que ocurrieron poco antes de comenzar las obras, porque digamos que la policía local estaba en otras dependencias, en otro lugar de esta población, y al adquirir esto el ayuntamiento, pues se vinieron aquí y comenzaron a suceder los ruidos, golpes, estruendos en mitad de la noche, a altas horas de la madrugada, y como te decía, luego comenzaron las obras y ahí ya fue cuando todo fue tremenda ya la profusión de ruidos. Me hablaban incluso de que durante 2 años y pico han estado sucediendo estos sucesos, y que en muchas ocasiones durante la misma noche varios ruidos, varios golpes, como la caída de un muro. Me hablaba uno de los agentes que incluso estaba saliendo ya por la puerta para coger el coche de patrulla sobre las 2 de la madrugada, cuando al cerrarse la puerta atrás de él, antes de eso oyó un estruendo como si se hubiera caído una pared. Entró otra vez y se encontró a su compañero, el que estaba de puerta, en mitad de un pasillo sin saber para dónde tirar. Estuvieron registrando dependencia por dependencia en todas las habitaciones, las aulas, que eran entonces antiguamente clases, y no encontraron nada. Sí es cierto que en una de las ocasiones, esto lo dicen todos, tanto los que han escuchado los extraños ruidos como los que dicen no haber oído nada, que una de las noches sí se cayó, digamos, una fila de baldosines de una de las paredes, y bueno, eso fue perfectamente identificable. Pero estamos hablando también de sucesos en los que se ha oído en mitad de la noche arrastrar muebles, cuando esto está solitario, está solamente la persona, el agente de policía que está, digamos, de guardia abajo en la puerta, y los demás están de patrulla. Estando él solo, escuchó como un tremendo golpe y seguido de como si arrastraran un enorme armario. Bueno, este es un clásico, Gonzalo, también. Yo estoy recordando ahora Francisco Ledesma, si no me equivoco, uno de los finalistas o premios Planeta, que vino a Cuarto Milenio en su día, que contaba una historia similar, pero él estando debajo y todo ocurría en una habitación vacía, ¿no? En el piso de arriba. Estoy recordando su terror ahora mismo, y muchas veces nos hemos encontrado con eso de arrastrar grandes muebles, pero que alguien oye que hay personas arrastrando grandes muebles donde no hay nadie, ¿no? Claro, es que además esto es enorme, digamos que son, pues, ¿qué te puedo decir? Así a ojos vistas desde este pasillo cuento 4 puertas a un lado y otras 4 al otro, y son 2 plantas y un largo pasillo, más luego los distribuidores. Esto hizo que este agente llamara a los que estaban con el vehículo de patrulla y se salió a la calle. Y cuando llegaron los compañeros, este agente estaba en la calle esperándoles, porque no se atrevía a seguir donde... El propio agente de policía no se atrevía a entrar en sus dependencias. Yo he escuchado alguna vez, Gonzalo, y vosotros también, compañeros, historias similares en comisarías, por ejemplo, en Argentina, pero nunca en España había tenido la noción de que los propios compañeros de un servicio de policía, porque son evidentemente muy reservados y porque no les gusta y nos parece normal, ¿no?, hablar de estas cosas, pero resulta que el lugar había sido, según cuentan, un antiguo colegio de religiosos. Tú, desde que has entrado esta noche, para ese permiso que concluye en algo, no concluye en nada, nos da igual, me parece muy interesante que permitan, ¿no?, que tengan esa apertura de miras, nunca mejor dicho, y que digan, oye, mira a ver qué ocurre o qué pasa, ¿no? Como si nosotros pudiésemos discernir algo, ¿no?, cuando somos meros observadores. Pero tú, desde que has entrado, Gonzalo, ¿has percibido algo? ¿Te ha llamado algo la atención? Bueno, en principio yo esto lo conocía de día. He venido un par de veces, pero nunca de noche. Desde luego cambia mucho, y además debo decir, y lo agradezco que haya sido así, que me han dejado completamente solo. Quiero decir, los agentes amabilísimamente me han acomodado para que soltara el equipo, para además, y ellos se han marchado y me han dicho que si necesito algo, pero que si no, ellos no me interrumpen. Y te quiero decir que aquí solo, bueno, pues esto sobrecoge un poco. ¿Por qué? Especialmente además, la oscuridad del lugar tiene algo. ¿Te ha llamado la atención algún punto en concreto? La oscuridad, el largo pasillo de ambas
en ambas plantas, y las ventanas, porque es que te voy a contar el episodio que le ocurrió también a una persona de la compañía, de la empresa de limpieza que realiza su trabajo aquí. Te escuchamos, Gonzalo. Te escuchamos. Sí, hace años, estando limpiando los cristales de estas entonces aulas, uno de los trabajadores estaba limpiando el cristal y vio reflejado en él a una persona que estaba detrás de él. Se dio la vuelta y no había nadie. Él cuenta que lo que veía era la figura de una monja con toca y con su hábito. Desde luego debió ser tal el pánico que tuvo esta persona que, según me han contado, no ha vuelto a pasar por la calle de donde están estas dependencias, no ha vuelto a pasar por delante de la puerta de la policía local. Y hay más casos, aparte de sensaciones, como... Bueno, hay un detalle que me llamó curiosamente la atención porque me hablaban que entre los libros que se quedaron aquí, en una de las habitaciones, en el centro, había un montón de libros viejos, antiguos, casi todos de pedagogía o relacionados con la enseñanza. Sin embargo, había un libro titulado 666, de 1960, de un autor argentino, y que hablaba, pues entre otras cosas, sobre los peligros de estos temas. Claro, llamaba la atención que en un colegio religioso pues existiera un libro entre los demás de pedagogía o de educación con este título y con este contenido. Me dice Carmen ahora mismo que me asiente con ese título. ¿Conoces la historia de ese título? Sí. No sé si es el mismo libro en el que aparece, además, fíjate, en la portada, es un libro con portada roja y una dibujada, una monja con una... Estoy pendiente porque parece ser que, bueno, entre los agentes se lo han dejado unos a otros, lógicamente, después de que algunos hayan vivido estos episodios, pues tengan la curiosidad de saber qué contiene ese libro. Y bueno, yo te mando la portada, que lo tengo en casa, Gonzalo. Sí, vale, sí. Muy bien. Sí, y bueno, alguno de los policías también me ha hablado de que tienen la sensación de que a lo mejor no ha sido bien recibido que se les instalara aquí, porque bastase que ellos llegaran para que comenzaran esto. No lo sabemos si anteriormente, puesto que el caso del personal de limpieza fue anterior a que llegaran. O sea, este hombre, Gonzalo, estaba ante una de las ventanas que tú estás viendo ahora, estaba mirando, haciendo su labor, y vio en el cristal reflejado que había alguien detrás, que evidentemente no estaba. Hubo religiosas en este lugar, parece ser, en la antigüedad. Sí, y se dio la vuelta y no había nadie. Debió ser tan el susto que te digo que no ha vuelto a venir por aquí ni a siquiera pasar por esa calle, se encuentra. De momento no ha habido ningún sonido extraño, nada que tú puedas achacar a... No, por ahora no. He puesto en una ocasión las grabadoras, he escuchado el contenido, no he visto así a simple oído, no sé si luego al procesarlas a través del ordenador escucharé algo. Sí, en la videocámara han pasado por delante los típicos puntitos blancos que conocemos, pero no lo sé si son insectos. Tampoco en el visor de la cámara se puede ver ahora o apreciar bien. Vamos a hacer una cosa, Gonzalo. Te dejamos en plena investigación y, por supuesto, a lo largo de la noche, si hay cualquier noticia, cualquier cuestión, vamos a estar con línea directa, que yo creo que es algo que nunca se ha hecho, con un departamento de policía donde un querido amigo nuestro ha tenido el permiso para investigar, para pernoctar, para observar. Una cámara de visión nocturna recoge imágenes en este mismo instante, la 1:54, es la maravilla del misterio. Hay un departamento de policía donde se está investigando ahora mismo. Hay unas cámaras dispuestas a reflejar lo que sea, y hay unas grabadoras dispuestas a grabar lo que sea. Y hay un investigador, que es lo más importante, dispuesto a observar para contar. Gonzalo, en diferentes momentos, si ocurre cualquier cosa, permanecemos hilados por vía interna y entramos en contacto si hay cualquier elemento nuevo. ¿Te parece? Muy bien, Iker, de acuerdo. Un abrazo, compañero, y gracias. Un abrazo, adiós. Investigadora de la Pompeu Fabra de Barcelona, nos comentaba Blanca Ballesteros que dio un brinco prácticamente en el sofá al ver ese reportaje que nosotros habíamos compuesto con diferentes cuevas de Cantabria y diferentes enterramientos extraños. Los arqueólogos ya no pueden dudar. Hubo una serie de personas maldecidas a las que la comunidad tenía miedo, debían tener ciertos poderes, y muertos o vivos los bajaban a las cuevas para encontrar sin duda un reposo y no poder regresar. Ella dijo:
Esto no son incluso vampiros. Son otra cosa, si cabe, más terrible, más increíble. Y que yo no conocía el término, porque evidentemente solo en los legajos antiquísimos de los que saben de la cultura griega se encontraba ese nombre, ese bautismo para estos seres. Ella nos lo cuenta. Estaba tranquilamente viendo Cuarto Milenio y dijo: estos son estos personajes que yo también llevo siguiendo a través de la palabra y los viejos documentos. Yo lo primero que sentí, ¿no?, cuando vi lo del Gefenaun, ¿no?, es que nosotros también en la literatura científica hablamos del Gefenaun. O sea, hablamos del muerto sin descanso, del restless dead, ¿no?, en inglés, pero hablamos también del Gefenaun. Es decir, son expresiones que se usan en la literatura científica. Y a mí me gustó y me sentí muy identificada, porque decía, esto merece la pena. A mí lo que me dio la impresión es que eran realmente Aoroi los que había allí. 2 y 2 minutos, nuestro compañero Jeremy Martínez pone Música Eternal de Dead Can Dance, y a mí se me ponen los pelos de punta cuando escucho esa palabra que yo no conocía hasta hoy. Aoroi. ¿Y quiénes son? ¿Y por qué esta profesora, esta eminencia en su campo, relaciona esos cráneos convertidos en polvo, esos muchachos perdidos en la oscuridad, esos condenados a las tinieblas? Y tenía la respuesta. Ellos llevaban prácticamente toda la historia junto al hombre. Son mucho más antiguos. Seguramente sus raíces se pierden en el tiempo. La pregunta es lógica, la que queréis saber. ¿Quiénes son los Aoroi? En griego se dice Aoroi, tiene el prefijo a, que sabes que significa sin, ¿no?, el prefijo negativo, y la palabra hora, nuestra palabra hora. Los fuera de hora, los que han muerto cuando no les tocaba. ¿Para qué añadir más cosas? Los fuera de hora. Llevamos toda la vida contando historias de que algo queda en cierto lugar, algo se manifiesta, algo se presiente, algo se ve, donde alguien ha perdido la vida fuera de hora, donde la naturaleza ha sido contravenida, donde algo no ha culminado lo que tenía que hacer como misión. Cuando la muerte llega por accidente, cuando la muerte llega en la niñez, cuando la muerte llega de forma trágica o truculenta, nos cuenta la propia historia que hemos seguido, la vieja historia del misterio, que ahí pasa algo. Y de creerlo solo nosotros sería poco menos que absurdo. Nuestras fantasías. Cuando nuestras fantasías las comparten los griegos, los etruscos, los fenicios, los íberos, los egipcios, los neolíticos, seguramente los paleolíticos, es que algo ocurre. Y Aoroi es simplemente un nombre más, un bautismo más en la larga historia del tiempo para ese que no se ha marchado, ese que está en la interfase, ese que no es ni vivo ni muerto, ese que tiene la capacidad prodigiosa de contarnos cosas. Precisamente los arqueólogos, cuando van a algunas tumbas que ibais a conocer, se encuentran las viejas laminillas de plomo, con algunas frases en griego arcaico, con esas palabras que hablan al Aoroi o al demon, algo indefinido, pero algo que sigue estando ahí. Cuando los testigos hoy en día nos dicen, presiento algo, da igual que el edificio sea nuevo, que todo haya cambiado, presiento algo, se me eriza el cabello. Esa misma visión, quién sabe, que nos acaba de contar Gonzalo, el que no se ha marchado del todo. Ya tenemos un término nuevo en la larga historia de los términos del misterio, Aoroi, el muerto fuera de su hora. Y al final, como todo lo que tiene que ver con el misterio, hay una cuestión clarísima que esta filóloga, con buenas palabras, como debe ser, nos cuenta y nos revela para nuestro conocimiento. Estamos en la raíz, estamos en el inicio de una serie de creencias que durante siglos no fueron creencias, fueron realidades. Solo nosotros hemos dejado de creer en ellas. Y quizá hemos perdido una ocasión de saber lo que se esconde detrás. Cuando la naturaleza se quiebra, aparece ese fenómeno, aparece el misterio. Lo que me contaba Blanca Ballesteros me sorprendía, espero que a vosotros también. Embarazos no llevados a término, fetos, niños muertos por enfermedad, por accidente, y hombres jóvenes, hombres antes de casarse. Es decir, el objetivo del varón era engendrar una nueva, perpetuar su estirpe, ¿no? Incluso madres que morían criando mientras estaban criando a los hijos, también son muertos fuera de hora. Pero las tumbas más buscadas son tumbas de personas hombres de unos apenas 20 años, que no habían conseguido pues la meta de su vida, que era, por ejemplo, casarse. Eran personas a las que les faltaban cosas por hacer. Como que se rompe la ley de la naturaleza. Un niño que pierde a su padre es un huérfano, pero un padre que pierde a su hijo no tenemos una palabra para designarlo, porque va en contra de la naturaleza.
No es normal que un padre tenga que enterrar a su hijo, sino a la inversa. Ni siquiera nuestro lenguaje actual comprende algunas cosas, en el sentido de que la naturaleza tiene unas reglas muy estrictas. Cuando alguien se sale por los caminos marginales es cuando se va a parar a esos reinos del inframundo, esos reinos desconocidos. Pero hay mucho más. He hablado de tumbas buscadas por ¿quiénes? ¿Quiénes iban a las tumbas de los Aoroi? El Aoroi no era un concepto que se limitaba simplemente a la pálida aparición, a lo fantasmagórico. El Aoroi era algo que, como el Ba de los egipcios, pintado con el rostro del muerto de perfil y el cuerpo de un pájaro, revoloteando junto a la tumba. Simbolizándolo todo, no me puedo marchar de aquí. Mi misión tampoco ha acabado en el inframundo, atrapado en una especie de cárcel entre el ayer y el hoy, que buscaban, por tanto, siglos después, por aquí está la clave, que buscaban siglos después otros que sabían de magia en esas tumbas. Buscaban lo mismo que aquellos que bajaron a la cueva de la Garma de las Penas en Cantabria y décadas o siglos después hicieron ciertos ritos con muertos en la tiniebla, en la oscuridad. Buscaban los mismos fenómenos, las mismas representaciones. Tumbas incluso en nuestro país. Es un tema del que jamás se ha hablado en los medios de comunicación. ¿Qué pasaba en esas tumbas? ¿Qué se hacía en esas tumbas? Son personas cuyo corazón, cuya sangre o cuyas tumbas son especialmente buscadas para ritos mágicos, nigrománticos, es decir, de adivinación a través del espíritu de estos muertos que se sabe que no están muertos del todo y que, como están en un estadio entre este ámbito terrenal y donde se supone que habrán tenido que ir o tendrán que ir en algún momento, nos pueden revelar cosas sobre el futuro si el mago hace los rituales necesarios. Se les tiene mucho miedo y son unas personalidades muy peligrosas. Y nos encontramos ahora casi todos en grupo imaginándonos, quizá desbrozando el material, la maleza, hasta llegar a una tumba, por ejemplo en España, una tumba que quizá no tenga el oropel o la magia o la importancia artística de otras, pero una tumba que ha vivido peregrinación de siglos para aquellos que creían que era posible ver el otro lado. Y esto se mantuvo, repito, durante generaciones. Siempre me he preguntado que si se mantuvo durante generaciones es porque funcionaba algo de aquel rito. El rito que no funciona, que no tiene un resultado satisfactorio, muere por una ley puramente evolutiva. Magos, conocedores de los papiros mágicos de la antigüedad. Grecia es el país por encima de Egipto que más papiros mágicos nos ha dejado, invocaciones de las que ya no sabemos nada ni queremos saber nada, y se producían justo en la tumba de aquellos que habían perdido la vida a destiempo, en un momento concreto. Estoy pensando, Javier, estoy viendo ahora mismo a la forense colocando los huesos de un feto en una mesa. Tú estabas allí filmándolo. ¿No es lo mismo que nos está contando Blanca Ballesteros? Es exactamente lo mismo. Estamos ante el mismo tipo de escenario de un enterramiento, ¿no? Porque lo que sorprendió precisamente a los arqueólogos que encuentran esa escena primero y luego pues a los forenses que han investigado y que han estudiado esos huesos es precisamente eso, que una de las características comunes entre los 13 cuerpos que había enterrados, por ejemplo, en la Cueva de las Penas y entre los 7 a 13 cuerpos que había en la Cueva de Río Cueva, era eso. Era que se trataba de personas jóvenes, personas que no tenían por qué morir en ese momento. Cuando estudiaban, por ejemplo, la gráfica de mortandad en aquella época, esa gente, ese margen de edad no se encontraba prácticamente en esas cifras. Se trataba de personas, en definitiva, que no tenían que haber muerto en ese preciso momento, que no sabemos muy bien por qué fueron enterrados precisamente allí, pero desde luego la mayoría de ritos y de prácticas que encontramos demuestran un auténtico terror a que estas personas, a que estos difuntos regresaran para atormentar a los vivos. Si el muerto a destiempo provocaba el aeroi, el fenómeno ese, que en el fondo no deja de ser el fantasma, si eso se podía provocar, es decir, si esa gente no había muerto de forma natural, quién sabe si algunas personas producían el asesinato de forma absolutamente tendenciosa, encerrándolos, por ejemplo, o matándolos, para precisamente tener un lugar donde todo esto se podía invocar. Es decir, un libro de instrucciones salvaje en la antigüedad. Vamos un poco más allá. Tumbas en España, esto es lo sorprendente. Es una tradición que nos viene de Grecia, pero que evidentemente, somos también hijos de Grecia, llega a nuestro país. Y en determinadas provincias, yo creo que al margen incluso de los libros más conocidos de arqueología, hay tumbas de aoroi. Esto sí que, para nosotros por lo menos, es un pelotazo. En Córdoba, en Cádiz, en Guadalajara
y son enterramientos en los que aparecen esos muertos con el cerebro machacado, con las piedras encima o bien del pecho o bien de los miembros separados del cuerpo, pero sobre todo incluso con algún tipo de elemento metálico para sostener los cráneos y para que no pudieran levantarse. Estamos remontándonos 2200 años en la historia del tiempo. Estamos en un tiempo, valga la redundancia, donde existen los iatromantis, donde existen los intercesores entre esta vida y la otra, donde el mago o el hechicero no es la imagen burlesca que hoy tenemos de él, donde el mago o el hechicero vivía solo para eso, para la comunión y comunicación con el otro lado, del que se extraían enseñanzas que podían ser muy importantes y no solo domésticas. El iatromantis accedía a través del sueño, y es que el aoroi muchas veces se aparecía a través del sueño. Se hacían una serie de ritos en la tumba de ese niño, y ese niño, ni muerto ni vivo, revelaba cosas o se aparecía al mago. ¿Por qué el mago, hechicero, intercesor, iatromanti, chamán podía hablar con ellos? Porque era el único, dice la tradición, que podía soportar incluso su presencia. No olvidemos que eran muertos muy temidos, los más temidos. A nivel de la historia, son palabras mayúsculas las que dice nuestra eminencia, en este caso, la profesora Ballesteros. Nos dice: al ser tan indefinidos, eran más poderosos que los dioses. Podían generar una serie de fenómenos increíbles. Sin embargo, yo le preguntaba, ¿y en la historia del arte no aparecen los aoroi? ¿No aparece ese niño blanco, resplandeciente, como lo imaginamos? ¿Con qué rostro dibujarían? ¿Con qué expresión? Apareciéndose como un ánima. Bueno, pues no hay dibujos de los aoroi. Están prohibidos, como si fuera un poco saña iconoclasta, como ocurre en otras culturas como el Islam. No quieren ver la imaginería y permanecen como fantasmas en la propia historia. Sin embargo, Carmen, documentándonos, sabemos que los arqueólogos, sorprendidos y yo creo que un poco sobrecogidos, se han encontrado sí ciertas configuraciones de cómo podían ser, o ciertos recuerdos de estos aoroi. Sí, en muchas tumbas, muchas de ellas españolas, se han encontrado pues lo que ahora serían las muñecas vudú, algo parecido. Lo que pasa que en la antigüedad lo hacían en arcilla y dentro de ellas tenían que poner algún hueso. Normalmente era del cráneo de estos aoroi. También en otras ocasiones ponían pues de otro tipo de muertos, no solamente los que nos contaban los aoroi, sino hay otro tipo de muertos inquietos o muertos molestos, que también se les llama así, que pues no fueron enterrados o bien enterrados directamente. Es otro gran bloque, los que no son enterrados con toda la normativa, digamos. No se ha cumplido el ciclo final de lo que indique la religión concreta. Y otros que tuvieron una mala muerte, una muerte violenta, en una batalla, en una trifulca, aquellos suicidas también. Los suicidas eran tenidos como personas que habían tenido una mala muerte. Incluso a muchos de ellos se les cortaba una mano para ver que cuando se aparecía ese fantasma del suicida los pudieran reconocer perfectamente y ver que había sido un suicida, no un asesino, porque los asesinos también se aparecían a los vivos y eran muy temidos porque habían sido pues por los muertos del más allá bajados hacia la tierra para que tampoco pudieran acceder ni siquiera a sus víctimas. Tenían toda una creencia y además se han encontrado esas pequeñas estatuillas donde, además de los huesos que tenían de estos aoroi, había esas tablillas de plomo, muchas de ellas atravesadas por un clavo de hierro. Como en el vudú se hace con las agujas, pues aquí las tablillas también se atravesaban porque al parecer así los fantasmas eran pues llamados y de alguna forma encadenados a esa maldición. Siempre iba en una tumba de un aoroi, se han encontrado muchas, por ejemplo en las libaciones que se hacían en los cementerios, pues se han encontrado metidas ahí porque al parecer los nigromantes, los magos, las metían directamente para que llegara al cuerpo del difunto y así tuviera más poder esa maldición. Nos da la impresión de estar contemplando un puzzle en la antigüedad que no está bien construido, que nosotros leemos con nuestro lenguaje. Figuras tan enigmáticas de la cultura ibera como la Dama de Baza tienen unos sistemas de libación. Algo se metía dentro de esas vasijas que conectaba con el inframundo. Era como alimentar a los muertos que se podían aparecer. Y otra cosa que se hacía en la antigüedad, que se hacía en Grecia y ahora con los descubrimientos de vampiros arqueológicos se ha descubierto, era enterrar a los muertos hacia abajo, porque si se despertaban no encontraban la salida, no podían acceder otra vez hacia el mundo de los vivos, sino que cavaban y llegaban hasta el inframundo. También esos enterramientos se han encontrado en Grecia desde, se sabe
además que lo hacían porque ese fantasma era muy temido y no querían tener ninguna relación con el mundo de los muertos. Sin embargo, hay otro enigma, que es que no todos los asesinos, no todos los niños muertos, no todos los suicidas, no todos eran Aeroi. Solo algunos, que es lo enigmático, no sabemos de su vida. No queda nada sobre su vida, no hay nada escrito sobre su cronología. Tenían algún tipo de elemento que no conocemos y que los hacían propios de este inframundo. Hemos descubierto con todos vosotros vampiros en Bulgaria, hemos filmado vampiros en Rumanía, hemos ido a las tierras de Serbia a filmar los nuevos vampiros que están saliendo. Claro, pertenecen a ese mundo de Centro Europa. Todo lo que nos está contando ahora mismo esta profesora de filología ya lo vemos en esas tumbas, los elementos metálicos. En los cuerpos de la Garma, en lo más profundo de Cantabria, había una especie de cinturones u otra cosa, quién sabe, metido entre las costillas en estructura ósea de estas figuras. Vudú. Hemos oído muchas veces hablar de vudú y resulta que 2000 años antes del vudú hay otro tipo de vudú. Los muertos boca abajo en Haití, que sorprendieron a todo el mundo cuando se empezó a hablar de los bokor y los zombies. ¿Se entierra boca abajo para qué? Para que el difunto vaya cavando en la tierra y no vuelva. Y resulta que 2000 años antes de esos zombies de Haití hay otros en la cultura que nos ha traído también todo lo que sabemos, todo lo que conocemos. ¿Qué magia ritual se hacía en esas tumbas? ¿Qué ocurría si pudiésemos poner una cámara hoy en día delante de esa tumba? ¿Qué hacía el mago? ¿Qué se hacía allí? ¿Qué invocaciones? ¿Ha quedado por escrito para los filólogos algún manual de instrucciones de todo esto? Vaya novela, ¿no? ¿Os imagináis hoy regresar, Santiago, a ese sitio con todo el manual de instrucciones? ¿Qué pasaría? Como siempre decimos, ¿no? Hay novelas y películas que hoy nos han filmado porque yo creo que casi nadie sabía de los Aeroi. ¿Qué se hacía delante de esas tumbas? Esto es un nigromante, es decir, un mago especializado, mago o maga, pero suponemos que mago masculino, que a través del poder de estos seres entre la vida y la muerte es capaz de doblegar la voluntad de los propios dioses. Que hay algunas de las frases que te pongo invocan a dioses infernales, al propio Hades, a Hécate. Es decir, estos seres que una vez muertos mantienen un poder maléfico, desgraciadamente no es un poder benéfico, sino es un poder maléfico, porque están resentidos por haber muerto cuando no les tocaba. El mago entrenado y con las palabras adecuadas y los rituales adecuados, sobre todo con la sangre, a veces con el corazón o a veces con invocaciones de palabras mágicas, era capaz de que la fuerza de estos demones, demon en griego es cualquier cosa que no es un dios, es una entidad inmaterial de difícil definición, y consigue domeñar la voluntad de los propios dioses. 2 y 22, 2 y 23 ahora mismo, Santiago. Al final es la misma crónica eterna lo que está contando esta filóloga que se hacía hace 2000 y pico años, con los mismos elementos y la misma intensidad. Resulta que se sigue haciendo hoy en día en algunos ritos que nos sorprenden cuando se los encuentran las personas en mitad de un paraje tan urbano como Madrid, como Barcelona, como Valencia. Nos espanta, y el mismo principio que se repite una y otra vez, seguramente transformado, seguramente pervertido, prostituido, pero que nace de la misma gente, ojo, que nos legó la democracia, que nos legó las leyes, que nos legó el conocimiento, que nos legó la filosofía. Todo eso está muy bien. Ahora, ¿cómo hemos apartado? Oye, de Grecia se puede hablar, pero solo de Sócrates, de Platón. No hablemos de algunos que ya estaban en ese mundo, ¿no? Todo esto es Grecia prohibida. Claro, es que efectivamente cuando acudimos a Grecia siempre nos gusta hablar de la Grecia de Pericles y de todo ese periodo dorado, pero la Grecia más antigua, la Grecia previa al periodo clásico, era una sociedad chamánica, como era la sociedad etrusca, que también conoces tú. Es decir, y las culturas chamánicas de los 5 continentes tienen un montón, por no decir prácticamente los pilares, en común. Es decir, sería absolutamente asombroso ver cómo un chamán de Siberia se podría entender si tuviese alguna forma de comunicarse, y probablemente la tendrían si se encontrase con un chamán de América del Sur. Probablemente compartirían conceptos, compartirían creencias, compartirían secretos que nosotros, ya hombres civilizados, habríamos olvidado por completo. Y desde luego la base de nuestra cultura, tanto por nuestra herencia grecorromana como por nuestra herencia céltica como por nuestra herencia musulmana,
tiene sus raíces profundas en culturas chamánicas. Pero como bien sabe el compañero Pérez Campos, hay una auténtica mitofobia, un horror en el ámbito arqueológico, filosófico, antropológico, cuando se penetra en este mundo, que ha sido tan importante como cualquier otro mundo o más para el hombre antiguo, que no se puede entender el hombre antiguo sin todo este universo. Ahora nosotros, que somos los más pulcros, que somos los más lógicos, los más ordenados, en cuanto aparece en una excavación, en cuanto aparece en un papiro, algo de esto causa un miedo tremendo. Yo a las 2:25, terminando este tema ya, este viaje por el tiempo, os recomiendo una vez más, por favor, si queréis, si os interesa todo esto, si os interesa el conocimiento que puede haber aquí, ese libro increíble que es En los oscuros lugares del saber, de Patrick Kingsley, En los oscuros lugares del saber, porque es un viaje a todo esto. No es un viaje fácil, como no es el viaje chamánico. El chamán, el nigromante, el mago, el que quería aprender del otro lado, esa es la comunicación que tendrían Santi, el sudamericano, el griego, el siberiano. Sabían que el viaje era de la misma forma siempre. Era como trasladarlo casi a un videojuego, ¿no? Lo van a entender muy bien los jóvenes. El alma, o ese algo que se desprende del propio chamán, viaja a un lugar ignoto, del que todos han sabido, del que no sabemos ya nada, oscuro y umbrío, es el inframundo. En ese viaje será despedazado, descuartizado, atacado por las fuerzas ignotas, por las fuerzas de lo desconocido. Pero él, si es suficientemente fuerte, si es heroico, el concepto de héroe viene de este viaje, sabrá superar esas pruebas, conocerá algo de lo que de verdad importa y regresará al mundo de los vivos para contarlo y para compartirlo. Ese es el viaje del chamán. Y fijaos, si queréis ponemos una escena final, porque en esos legajos, si os imagináis esta profesora nacida en Burgos, en la tierra de Félix Ruiz de la Fuente, que trabaja en la Universidad de Barcelona y que investiga y que indaga entre papeles y legajos y que descubre algunos, imaginaos su cara, porque me hace falta hablar muy poco con alguien para saber que es un entusiasta, y encuentra unos papiros mágicos griegos, donde en torno a estas tumbas algunas brujas intentan y consiguen, en algún caso dicen, resucitar a un muerto durante un tiempo. Resucitarlo durante un tiempo para que diga algunas cosas. Esas cosas no pertenecen a la superchería, pertenecen a documentos que están guardados en los archivos de las universidades. Ella nos lo cuenta. No hay uno, sino que hay unos cuantos. Hay uno famoso de una bruja llamada Erictonia, que consigue resucitar a un soldado para obtener en ese tránsito entre la vida y la muerte un vaticinio. Es decir, la resurrección no era permanente, obviamente. Entonces se le hace una serie de preguntas y esas preguntas pueden ser reveladas, que eso es interesantísimo también, el tipo de revelación, pueden ser reveladas a través de marcas en el agua, a través de la llama de una lámpara, a través de una visión en sueños del mago. Los tipos de revelación ya son multiformes, ya son muy variados. Si queréis otro día en el futuro, seguiremos en este viaje, porque esos papiros tienen mucha información. Hubo una edición muy antigua, ya difícil de encontrar, sobre papiros de magia en la antigua Grecia, que editó Gredos, editorial, puramente material para el estudio, pero ahí venían estas fórmulas mágicas, este conocimiento sagrado, esto que compartía la vida con los hombres de la lógica, la ciencia y el racionalismo, ¿no? Es un viaje asombroso que conecta perfectamente con ese último reportaje que hiciste. Sí, pero fíjate, hablabas de mitofobia y hasta tal punto existe en el ámbito académico que actualmente algunos científicos incapaces de creer que este pensamiento mágico pudiera existir en esa época, las teorías con las que ellos intentan explicar este tipo de hallazgos son las epidemias. Ellos dicen, y están intentando de hecho comparar las épocas en que fueron enterrados algunos de estos cuerpos con las grandes epidemias que se han sufrido en diferentes épocas y para ver si coinciden, ¿no? Y de hecho en Polonia, en el cementerio de Dąbsko, donde se encontraron algunos de estos cuerpos, dicen que fueron víctimas de una epidemia de cólera. Pero claro, entonces, ¿cuántas víctimas puede dejar una epidemia de cólera y por qué solo se entierra a 7, a 13 miembros de una población que tienen esos elegidos, ¿no? Y con algunas cuestiones vuestras lanzadas a vuela pluma, despedimos este tema, este viaje de unos 30 minutos a la historia, pero a la historia que nos toca de lleno, y a una historia que además es absoluta página oculta, ¿no? Y yo creo que merece la pena arrojar luz, y vosotros si queréis seguir investigando, y vamos a penetrar en un mundo que parecía de película y resulta que es verdad. ¿De verdad creías que al cogerte sería amable contigo? No eres importante. ¡Haces el trabajo sucio en la agencia! ¿Por qué iba a respetarte, ¿Por qué? Y tú eres el que paga.
Una vergüenza para la humanidad. Tú y tu tío matasteis a 3.000 personas inocentes. Si me mientes, te hago daño. Pásame la jarra. El qué, digamos que ya lo conocemos todos. Básicamente lo podemos resumir en que durante los últimos 6 años el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos ha estado haciendo una investigación sobre las técnicas de interrogatorio, de tortura, de la Central de Inteligencia norteamericana en su campaña en Afganistán e Irak. Eso ha dado como resultado, después de 6 años de trabajo, $4 millones gastados, un informe secreto de más de 6.000 páginas, del que conocemos un pequeño resumen, pequeño entre comillas, de 500 y pico páginas, que es lo que se ha dado a conocer al público. Y aún así, en esas páginas, pues como sucede en muchos informes desclasificados, pues llenos de tachones, etcétera, etcétera, pero en los que se vislumbra una realidad absolutamente sobrecogedora. Se ha hablado mucho del qué, pero yo todavía no he escuchado a nadie hablar del por qué. Y ahí es donde podemos dar una nota distintiva. Verás, leer este informe para mí ha sido sobrecogedor por una sencilla razón. Este es probablemente uno de los poquísimos temas de los que realmente sé mucho. Durante años he estado estudiando prácticamente toda la documentación disponible sobre manuales y técnicas de interrogatorio de la CIA, de otros servicios de inteligencia, agencias policiales, etcétera, etcétera. En esos manuales se describe el interrogatorio como algo que, independientemente de lo que moralmente nos parezca, está intermedio entre una ciencia y un arte. Practicado por personajes altamente especializados que utilizan la psicología, que utilizan diversas técnicas, y sobre todo en esos manuales se especifica una cosa tremendamente clara, en alguno de ellos en negrita: jamás, jamás, jamás torturar a los interrogados. Pero en esos manuales no se hace referencia a ningún juicio moral. La moral está apartada dentro del mundo del interrogatorio. Es que la tortura es contraproducente. Utilizando el lenguaje que se utiliza en estos documentos, la tortura produce mala inteligencia, inteligencia defectuosa, de mala calidad. ¿Por qué? Porque el interrogado acaba diciendo lo que desea el interrogador. Hablábamos al principio del programa de las brujas, presuntas brujas medievales, que terminaban denunciando a sus vecinos. ¿Te acuerdas del caso del crimen de Cuenca? Una persona sometida a abusos físicos es capaz de cualquier cosa para librarse de esa situación. Acabas de hacer, Santiago, un nexo tremendo, ¿eh? Y lo hemos visto gráficamente, el crimen de Cuenca, donde 2 personas se autoinculpan de la muerte de un pastor, la extraordinaria y sobrecogedora película de Pilar Miró, censurada durante un tiempo, la única película censurada en la democracia, lo digo por los jóvenes. Y cuando pasan muchos años, han sido torturados, encarcelados, el que había sido muerto, que en el fondo se había marchado, aparece el cepa, y entonces todo el mundo sabe que los criminales no eran más que inocentes torturados salvajemente. Pues sí, por eso precisamente mi conmoción al leer este informe de más de 500 páginas, porque prácticamente se salta a la torera de la forma más chapucera e imaginablemente posible todo lo que yo sabía sobre las prácticas aceptadas científicamente de lo que es el interrogatorio. ¿Por qué sucede esto? La CIA tenía, como durante años, un pequeño grupo de interrogadores altamente profesionalizados que se habían batido el cobre en algunas batallas secretas de la Guerra Fría, interrogando a espías enemigos, desertores soviéticos, etcétera, etcétera. El problema es que eran muy especializados, pero muy poquitos. Después del 11 de septiembre, evidentemente se enfrentan a un escenario completamente nuevo. El escenario de tener que intervenir en un país enemigo donde prácticamente todos los prisioneros que tengan, y pueden ser miles, son considerados terroristas a interrogar. Y no hay personal especializado para hacer eso. ¿Qué se hace? Pues prácticamente se habilita como interrogador a cualquiera, incluidos algunos personajes con perfiles ya de por sí problemáticos en la agencia.
Para colmo, hay un par de personajes que ven lo que podríamos denominar un nicho de mercado. Son los doctores Mitchell y Jensen. Mitchell y Jensen trabajaban como psicólogos de la Fuerza Aérea y, cuando ven esta oportunidad, ofrecen sus servicios, crean una compañía, Mitchell, Jensen y Asociados, y ofrecen los servicios de esta compañía a la Agencia Central de Inteligencia. ¿Para qué? Para desarrollar lo que ellos denominan técnicas de interrogatorio mejoradas, que son las que se reflejan en este informe. Mitchell, Jensen y Asociados se embolsan por esta historia $87 millones por la formación de los nuevos interrogadores de la CIA y por que sus equipos pues también asesoren o incluso intervengan en estos interrogatorios. El problema es que ni Mitchell, ni Jensen, ni los asociados sabían nada de Al-Qaeda, sabían árabe, sabían nada de la cultura árabe, sabían nada de inteligencia y simplemente habían estado como psicólogos en la Fuerza Aérea para entrenar a los posibles pilotos derribados a soportar los presuntos interrogatorios de potencias enemigas. Esa era toda su experiencia de inteligencia. Y con ese bagaje, la CIA les paga esa enorme cantidad de dinero y se ponen a trabajar, entre comillas. Claro, y entonces el fruto de su trabajo es lo que podemos leer en el informe del Senado norteamericano. Extraeré algunos titulares que de verdad me parecen aterradores. Lo primero, la CIA mató a uno de los detenidos, que se sepa. Hay un personaje que es encadenado a un suelo de hormigón completamente helado y es dejado allí hasta que muere de hipotermia. Nos puede parecer, es una atrocidad, pero desde el punto de vista, insisto, frío y amoral de la inteligencia, es una falta de profesionalidad absolutamente desquiciante. Pero es más, se detuvo a inocentes. Es decir, porque podemos pensar, bueno, a fin de cuentas, pues como oíamos en el corte de la película, un señor que ha participado en el atentado a las Torres Gemelas, pues le torturamos y no pasa absolutamente nada. Se puede encontrar una justificación moral, pero es que esto lo sufrieron inocentes, entre otras cosas, pues por ejemplo, como un discapacitado psíquico. Hubo un discapacitado psíquico que su único pecado era ser pariente de otro de los detenidos, que no sabemos si era culpable o inocente, pero que fue utilizado como medio de presión para forzar la confesión del otro. Se utilizaron personas que habían sido detenidas por denuncias anónimas mediante recompensa, que en realidad eran gente, pues como pasaba, por ejemplo, aquí en la Guerra Civil. O en la Inquisición. Rencillas de pueblo, de este no me cae bien, o las lindes de sus terrenos pues me las quiero quedar, lo denuncio a la CIA como miembro de Al-Qaeda, lo detienen y encima me dan dinero. Negocio redondo. Esta persona detenida era a su vez sometida a las prácticas que vamos a detallar. ¿Qué sucedía? A su vez delataba a otras personas, confesaban cosas como que tenían maletines nucleares para hacerlos estallar en cualquier ciudad europea, o que incluso estaban reclutando personas de raza negra, afroamericanos, musulmanes en Montana para montar un ejército de Al-Qaeda en Estados Unidos. Es decir, las historias más disparatadas que nos podamos imaginar, pero que eran para librarse lógicamente de la tortura. A su vez había más inocentes detenidos, más historias disparatadas, y se malgastaron miles y miles de horas de agentes de campo comprobando una y otra historia sin fundamento, o miles y miles de horas que podían haber sido aprovechadas de forma bastante más beneficiosa. Y luego están las prácticas. Aquí ya estamos hablando directamente de tortura. Todos conocemos la práctica de colocar a una persona tumbada con la cabeza a un nivel más bajo que el cuerpo, un paño encima de su cabeza y irle soltando jarros de agua hasta que se le van inundando las vías respiratorias y tiene una sensación lógicamente de ahogamiento. La sensación es relativamente falsa porque no llega ese agua a entrar nunca en los pulmones, con lo cual al incorporarle ese agua es expulsada y se puede volver a comenzar la operación. En el informe se habla de personas que estuvieron sometidas durante 2 semanas a este tratamiento de forma continua, independientemente de que fueran presuntos terroristas, inocentes o terroristas comprobados. Es igual, es la misma monstruosidad.
Pero es que esto se hacía hasta que literalmente se ponían cianóticos, es decir, hasta que se ponían azules y había que recurrir a un médico para que los resucitase. Había torturas psicológicas, como practicar la ruleta rusa, había torturas físicas, había palizas, es decir, prácticamente de todo lo que nos podemos imaginar que es un interrogatorio especializado de la CIA, yo qué sé, te imaginas polígrafos, detectores de mentiras, sueros de la verdad, olvídate, o sea, lo más vasto, lo más burdo, lo menos profesional que te puedas imaginar. Se amenazaba a los presos con matar o violar a sus madres. Los detenidos, algunos de ellos, no se les enterraba, se les encerraba en ataúdes, en cajas pequeñitas de pino, de madera, al menos durante 2 semanas, y se les decía desde fuera: así es como vas a salir de aquí, porque nunca consentiremos que hables de lo que te hemos hecho en este lugar. Incluso el público mejor informado de Occidente sobre los interrogatorios o sobre las torturas, recordémonos del escándalo de la prisión de Abu Ghraib, que se llevaban a cabo, se ha quedado sorprendido porque aquí había hasta nuevos términos. Hemos oído hablar de rehidratación rectal. Rehidratación rectal, casi se me... Rehidratación rectal. ¿Qué era esto? Y alimentación rectal. Suena muy mal. La parte rectal es la que evidentemente suena mal, y era básicamente a prisioneros que o bien estaban en huelga de hambre o bien no. Es decir, digamos que los temas médicos eran algo secundario. Se les alimentaba a través del intestino, es decir, introduciendo una sonda por vía rectal, y esa era su forma de alimentación. Esta práctica es absolutamente innecesaria de forma médica. Tanto la hidratación forzosa como la alimentación se pueden hacer de forma intravenosa, de forma absolutamente eficaz. Es decir, esto era otra forma de tortura y humillación adicional para los prisioneros. Aparte de todo esto, otra de las cosas graves que tiene este informe es que demuestra que la CIA mentía una y otra vez al Departamento de Justicia, al Departamento de Estado, al Gobierno, al Senado. Es decir, prácticamente todo el que preguntaba, bueno, ¿qué estáis haciendo con esta gente?, se le decía, no, si están siendo tratados según los protocolos, absolutamente es todo legal, todo el mundo puede estar tranquilo, no va a pasar absolutamente nada. Y, de hecho, se impidió en varias ocasiones acceder a miembros del Congreso, evidentemente a las instalaciones, o tener cualquier documentación del programa. Prácticamente los equipos del Senado han tenido que hacer de espías de los espías. También han recogido información de confidentes dentro de la propia Central de Inteligencia que no estaban de acuerdo en absoluto con lo que se estaba llevando a cabo, que consideraban, y cito textualmente, como antiamericano. Y de esta forma se ha podido recabar esos casi 6 millones de documentos que se han tenido que leer y compendiar en este informe. Claro, uno podría preguntarse, vale, ¿el fin justifica los medios? Pues si el fin justificase los medios tendríamos un debate. El problema es que ni siquiera el fin justificaba los medios, porque otra de las conclusiones terribles del informe es que esto no ha servido absolutamente de nada. Hablábamos antes de las denuncias falsas, de los miles y miles de horas de agentes de inteligencia altamente cualificados comprobando historias que eran auténticas chorradas. Y, por ejemplo, algunos de los implicados se han defendido diciendo que, bueno, pero es que este tipo de prácticas llevaron a la eliminación de Osama Bin Laden. El informe también establece que cosas como lo de Osama Bin Laden se llevaron a cabo utilizando medios de inteligencia tradicionales, espías, confidentes, escuchas, satélites, y que prácticamente ninguno de los torturados dio absolutamente ninguna información relevante en modo alguno para promocionar o que tuviera más éxito la guerra contra el terrorismo en Estados Unidos. Para concluir, Santi, ha habido un efecto incluso contraproducente en todo esto. Se habla de que precisamente las filas del ISIS, casi nada, estos interrogan también a su forma, decapitando, sí, se han sentido reforzadas. Ahora tienen un chivo expiatorio para decir, mira lo que hace la CIA, nosotros vamos a seguir con lo nuestro.
vamos, que han alimentado a la facción, digamos, terrorífica, ¿no?, que está haciendo estas tropelías, y se les acusa también de eso, ¿no?, de que esta chapuza ha generado todavía más disidentes en ese aspecto. Claro, por ejemplo, se llegó a comentar que en Abu Ghraib el 90% de las personas que estaban detenidas eran inocentes. Otro buen porcentaje de los detenidos en Guantánamo tampoco estaba muy claro exactamente por qué cargos podían estar ahí. El problema es que toda esta gente sometida a este tratamiento luego era liberada y ¿qué pasaba? Que salía absolutamente radicalizada. Oiga, yo soy un campesino del norte de Irak, llega un tío, me denuncia, llegan unos marines, me meten aquí, me hacen un montón de perrerías, me sueltan, pues lo menos que voy a hacer es coger un fusil y liarla, porque lógicamente me han herido en lo más sagrado, no solamente por la tortura física, la tortura moral, las humillaciones religiosas, las humillaciones sexuales. Todo esto ha sido un banderín de enganche para Al Qaeda absolutamente increíble, es decir, ha sido muy contraproducente. De hecho, el propio líder del ISIS estuvo en una de estas prisiones, reclutó allí a sus personajes de confianza y fundó en este núcleo esa organización. No sabemos si al-Baghdadi era inocente o no cuando le capturaron y estuvo en esta prisión sometido a estas prácticas, pero desde luego sí sabemos que eso contribuyó perfectamente a su radicalización extrema y a que fundase la organización que ahora está dando tantísimos quebraderos de cabeza. Está con nosotros esta noche nuestro compañero Xavier Martínez, de los 40, se ha convertido en un habitual ya en la nave del misterio y nos alegra. Ayer el tipo estaba con un frac, con un smoking, ¿no? Con un smoking, Xavi. Buenas noches. ¿Qué tal, milenarios? ¿Cómo estáis, amigos? Delante de 20.000 personas y no te temblaba el pulso, tío. Bueno, viste el milagro, ¿no?, que se produjo ayer en el Barclaycard Center en Madrid, ¿no? Increíble. Misterio, ¿eh? Increíble. Vámonos hacia la actualidad más absoluta. Y una historia de película es la del avión desaparecido, la de ese avión que de pronto se desvanece, que se ha buscado por activa y por pasiva, que han surgido noticias que hablaban de que sí, que estaba ya. ¿Qué pasa ahora y por qué esta noche ha habido revuelo en ciertos medios internacionales? Si fuera solo el avión el que desapareció, pues bueno, pero las 239 personas que viajaban en él es lo que a las familias les tiene en vilo desde que desapareciera el MH370 de Malaysia Airlines, porque cuando viajaban de Kuala Lumpur hacia Beijing, de repente, como todo el mundo sabe, se pierde su pista. Investigaciones posteriores creen que verdaderamente fue un secuestro del avión, que había algo muy oscuro detrás. ¿Y ahora qué se está haciendo? Bueno, pues han salido esta misma semana nuevas noticias. En primer lugar, desde la policía de Malasia se ha hecho una reunión con todos los familiares de los desaparecidos y en ella, aparte de darles una compensación económica que todos han rechazado porque no quieren los 40.000 euros que les ofrecían, sino que quieren llevar a juicio a esta compañía y sobre todo encontrar a sus familiares para enterrar, dar un buen entierro. Seguimos con lo mismo. Sonador hoy. Exactamente, dar un buen entierro a decir, esas... No se sabe ni dónde están, no hay peor trauma que el del desaparecido, ¿no? Exacto. Con lo cual, esas familias han rechazado el dinero, lo que quiere es que encuentren a sus familiares y la policía lo que ha pedido es el ADN. ¿El ADN para qué? Pues para que cuando encuentren el más mínimo resto de uno de los cuerpos o del avión, inmediatamente se saquen o se rescaten esos cuerpos o lo que quede de ellos y se hagan cuanto antes los análisis de ADN para devolver a cada fallecido a su familia. Eso lo están avanzando ya, pero ¿por qué? Las familias se preguntaban que por qué estaban haciendo esto cuando no se tenían noticias del avión. Porque y justamente horas después aparecen unas filmaciones, unas fotografías que se han hecho en el Océano Índico a 200.000 kilómetros cuadrados, han sido totalmente escaneados con un sonar, han sido fotografiados, zonas que nunca antes habían sido vistas por un ojo como estos escáneres, como estos sonars, y ahora lo que se está haciendo es visualizar
casi cuadrícula a cuadrícula estas imágenes que ha dado el sonar. Sabéis que el sonar son como imágenes acústicas, ¿no? Lo que emite, el ruido que emite. Bueno, pues a 6.000 metros de profundidad. 6.000 metros. 6.000 metros de profundidad. Zonas, ya te digo, que nunca antes habían sido vistas por el ojo humano. Hasta tal punto han llegado porque quieren por fin rescatar y han puesto toda la tecnología, los avances científicos y tecnológicos que están a la orden del día allí, pues se han llevado todos además en un buque gigantesco y se está escaneando palmo a palmo. Pero se ha publicado que hay imágenes. Se ha publicado. Hay imágenes y se ven en esos radares una especie de lo que parece que no saben, no quieren dar la voz de satisfacción del todo porque no saben, tienen que comprobarlo. Porque los restos no se han hallado, no se ha hallado ningún resto en la zona, ni cerca, con lo cual tienen toda la precaución del mundo. Pero sí que es cierto que parece que hay una cola como de avión. Ahora, ¿puede ser que sea solamente del terreno, que sean rocas que nos engañen? ¿O verdaderamente hay algo más? Porque pues es lo que tienen que comprobar. Claro, estoy recordando al director de la Asociación de Pilotos Española que estuvo en Cuarto Milenio hablando de esto, sí. Y decía que lo raro no es, o sea, un avión no cae a 6.000 metros entero. Un avión se destroza contra la superficie del agua, que se convierte a esa altura y velocidad, evidentemente, en una plancha de acero. Y entonces los restos tienen que llegar, más tarde o más temprano, a las costas. Tienen que llegar. Ya, nunca en ningún accidente marítimo no han llegado restos. Ya, nunca ha habido un accidente pero al cabo sin de restos. ¿cuánto tiempo? Porque fíjate, no más de 2-3 meses. Bueno, hace poco ha habido una polémica muy grande con una especie de tablillas de corcho que estaban llegando a diferentes partes del mundo. Es verdad. Vale, pues es de un buque que se hundió hace 50 años. Pero seguro que hay más restos de ese buque que han llegado antes, seguro. No lo sé, pero las tablillas han salido ahora. Con lo cual, ¿cuánto tiempo tarda en que alguien de alguna zona rescate uno de esos restos? Según dicen los que saben, que ya... Algo que aprende siendo un ignorante como yo es que la gente que dice que sabe bastante poco de casi todo, o sea que es así. Y decían, por los estudios que hemos hecho, como mucho 2-3 meses, unos restos llegan a alguna costa. Hoy en día, con la información tal hiperglobalizada y que una noticia que ocurre en Mozambique nos llega al minuto 1 o una que ocurra en Ucrania pasa exactamente lo mismo, la captación de restos de un avión de origen desconocido que pudiera ser el de Malasia no hubiera pasado desapercibida. Pero bueno, más esperaremos tarde información. O más temprano se tendrán que encontrar. Pasó con la avioneta en la que viajaba Missoni, el miembro de la familia Missoni, que al cabo de 1 año y pico apareció. Pero era una avioneta, no era un avión de estas características. Pero era ¿no? una avioneta de la que no se tenía ni rastro y había desaparecido completamente. Ya se hablaba de otro triángulo de las Bermudas. Yo tengo la corazonada, pero es corazonada, se puede estar equivocado, de que esas fotos no son de los restos, pero ojalá me equivoque, ¿no? Tenemos de todas formas a un periodista de Sky News que estaba justo en el buque que ha salido con toda esa tecnología para buscar el avión. Este es el equipo de sonar más moderno y técnicamente avanzado del mundo, y será esta caja amarilla la que, con suerte, responderá a la pregunta más misteriosa de todas: ¿qué ocurrió con el avión? Si miran en esta parte, podrán ver unos paneles laterales que emiten pulsos de sonar hasta una distancia de 1 kilómetro. Todo lo que se detecta viene devuelto aquí, al barco, donde se analiza por expertos. Me dicen que pueden detectar algo tan pequeño como una lata de refresco desde una distancia de 1 kilómetro, así que es realmente impresionante. Estamos aquí porque el ministro de Defensa de Malasia ha estado hoy a bordo para animar a los técnicos, para decirles lo importante que es su trabajo. Él ha dicho que será tecnología de este tipo la que con un 99,9% de probabilidades encontrará el avión desaparecido. Los ángeles se transformaron en astronautas con el paso del tiempo, pero seguían siendo mensajeros de algo que no entendemos. Lo que no ha variado es el rictus, la impresión, el romperse los esquemas de las personas que se han encontrado con ellos. ¿Quiénes son ellos? La respuesta parece tan lejana como el origen de ese agua, que es nuestra primera madre. Seguimos recibiendo testimonios de todo tipo, y en breve tendréis una buena muestra gráfica de personas que lo cuentan con total naturalidad. Vivieron algo, ha pasado tiempo, pero no lo pueden olvidar. Cuando contamos algún caso, recibimos, sobre todo Carmen y Javier, filtran ese feedback que por fortuna cada vez es mayor, porque hay menos miedo. Oye, que a mí me pasó esto. Oye, que nosotros vivimos esto. Y que ahora sí nos atrevemos a contarlo. Es la historia que llega ahora mismo a la radio. Sí, y tenemos que darle las gracias a Francisco, que es la persona que nos puso
en conocimiento de esta historia que le había ocurrido a él mismo en el verano de 1998, cuando él tenía 13 años, y le ocurre en compañía de otras 3 personas. Son 4 testigos en total. Él nos contaba que sus padres habían quedado con los hermanos, iban a juntarse unos primos, varios amigos, a pasar una noche en la playa del Espigón, en Huelva. A ellos les gustaba acampar, habían acudido allí en alguna otra ocasión, porque en aquella época además se podía acampar muy cerca de la playa, y esa noche deciden reunirse todos para ponerse al día y volver a verse después de un tiempo. Es entonces cuando estos 4 jóvenes se convierten en testigos de una historia que ellos no esperaban haber vivido esa noche. Vamos a escuchar al propio Francisco contándonos cómo se inicia todo esto. Y llegamos por la tarde y nada, que no estábamos haciendo gran cosa, vamos, una barbacoa y demás, y cuando terminamos de cenar y demás, los 4 que éramos de la misma edad, los 4 primos, nos fuimos a la orilla, que estaba a unos 300, 400 metros de donde estaban las tiendas. Ellos aprovechan para contarse un poco cómo han sido los últimos meses en el colegio, empiezan a ver las estrellas, a contarse algunas historias, y es entonces cuando ocurre la primera de las cosas extrañas que van a suceder esa noche, algo que ya de por sí les deja muy desconcertados. De repente empezamos a escuchar ruido a nuestra izquierda, que era donde acababa, digamos, la playa donde estábamos y el Espigón. Empezamos a escuchar varios ruidos de varios vehículos, como si se acercaran, pero desde muy lejano. No sé si era en la parte de lo que es la orilla, en la parte del mar o en la parte de la arena, porque ya te digo que lo veíamos escuchando desde muy lejos. Y nosotros lo que pensamos en ese momento que era quad o motos de la Guardia Civil, porque por ahí es imposible que un vehículo pueda pasar. Y se iban acercando, cada vez los ruidos eran mayores, las luces, varias luces viniendo, y cuando ya en teoría debería de pasar por enfrente de nosotros, se apaga todo, se apaga el ruido de todo, pero todo a la vez. Entonces nos pusimos en alerta, claro, lo ves, te resulta extraño. En esos momentos de incertidumbre ellos empiezan a comentar lo que acaba de ocurrir, intentan atisbar incluso en la oscuridad si pudiera haber algún vehículo en esa zona, una zona que les extraña porque está a medio camino entre el agua y la orilla, un lugar complicado para el acceso de cualquier vehículo. Y es entonces cuando ocurre algo más extraño todavía. En medio de la oscuridad aparece un siniestro personaje. A los 2 minutos mi primo pega una voz de ¿eso qué es? Y miramos a la izquierda a 10 metros nuestra, 10-15 metros nuestra, súper cerca, como un ser de 2 metros y medio así, y lo que yo recuerdo era que estaba como una estatua, lo vería 5 segundos, 6 segundos y salía a correr, todos echamos a correr. Yo no vi si se vino detrás mía, si se quedó allí, pero después hablando con mi primo y eso, que dice que él se quedó paralizado por el miedo, él vio como la sombra, vamos, era como una sombra, se quedó mirando y se dio la vuelta y se fue. Lo que más marcó a los testigos era que aquella figura parecía tener unos ojos rojos, unos ojos que se iluminaban en medio de la noche y que ellos intuían que les miraban profundamente. No solo eso, sino que intuían, algo les decía que esa figura no era humana, que no era algo normal. Así que echan a correr, se lo cuentan a sus padres, pero los padres no se lo creen que es una chiquillada, que es algo que se han inventado los niños para llamar la atención. Pero ellos, todavía hoy, cuando han regresado a ese lugar, son incapaces de olvidar esa historia. La última pregunta que yo le hacía a Francisco es si podría haberse tratado de alguien intentando gastarles una broma. No era imposible, era imposible por la altura y por la zona donde estábamos, que estábamos en la orilla, en un sitio que cuesta trabajo entrar, vamos. Esa noche nos costó trabajo, bueno, por lo menos a mí dormir, o sea, pánico. Mi prima, que es una de las que estaba, no quiere saber nada del tema. Se le habla del tema, incluso en reuniones y demás, se levanta y que se quiere ir, vamos, después de todos los años que han pasado. Eso se va a quedar siempre, ¿no? Es muy curioso, ahora os contaré por qué vamos tan rápido, por qué hay conexión con nuestro compañero Gonzalo Pérez Arró en esas dependencias de una localidad de Cáceres, de la policía, porque algo ha ocurrido y nos tiene que contar en tiempo real. Lo que he contado, lo que hemos comprimido, es un testimonio que, si lo analizamos, es tremendo, muy parecido al famoso caso que se han cumplido 25 años del encuentro de Conil, donde otro grupo de muchachos jóvenes, un poco mayores, que estos observan algo similar, una sombra en mitad de la oscuridad, cerca de la orilla, de gran tamaño,
después de haber visto unas luces que hacen ciertos movimientos. Esto ocurre cerca del Arenosillo, en Huelva, lugar donde ha habido varios sucesos que tienen que ver con ovnis. Desde luego es un caso que seguiremos la pista y que hemos visto el impacto, ¿no?, cuando se cuenta. Al final es el mismo fenómeno que asombra y que muchos no quieren ni recordar. Al revés, no, esto no se quiere contar y voy a contarlo, no quieren ni recordar. Algo ocurrido, y no sé bien qué, me comunicaba Fermín Agustí que contactásemos de inmediato con Gonzalo Pérez de Sarró. Empezábamos el programa con él en las dependencias, solo investigando en ese lugar, con lo cual tiene todo nuestro apoyo y hay que echarle valor, eso os lo aseguro. Gonzalo, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches de nuevo y lamento haberos cortado un poco el tema, que estaba muy interesante. Pero es que lo primero es lo primero. Bueno, te cuento, le cuento a todos los oyentes. Estaba, todo el rato pues realizando grabaciones en las dos plantas que desde un comienzo tenía los equipos, y mientras grababan yo pues me he dedicado a dar un paseo por las instalaciones superiores y he visto un acceso que desconocía a otro pasillo en una planta superior, y no llevaba nada de equipo, simplemente iba con la linterna. He llegado a un punto en el que, a veces sabes que más que los aparatos es la propia sensación que uno tiene, y he tenido pues una sensación rara y sobre todo quizás de un poco de inquietud. De algo que en toda la noche no he tenido ningún tipo de sugestión, y en ese momento pues sí he sentido algo de miedo. He llegado hasta el final del pasillo, muy a pesar de lo que estaba sintiendo, y inmediatamente he pensado que era el momento de subir todo el equipo. Me he subido la cámara, las dos grabadoras, la cámara de fotos también, y he grabado, y al volver en una de las grabadoras he escuchado, justo cuando instalaba el equipo, un clic típico del comienzo de algo, y se oyen como unos lamentos de niño. No lo puedo identificar, lo he escuchado 4 o 5 veces, pero sí te aseguro que eso no se ha oído arriba, porque es la parte más silenciosa. En ningún momento ha sonado ningún ruido, que iba notando en toda la noche cuando había algún golpe o algún crujido o algún tipo de sonido que era identificable, pero en esta ocasión estaba en silencio, estaba yo solo, quieto, y la grabadora grabando, y no me he movido, simplemente para apagarla y para encenderla. Y después de ese clic se ha oído 2 veces consecutivas el quejidos no de una voz, sino de 2 o 3 voces. A mí me ha parecido de infantiles. No puedo asegurarlo, quizás luego en el equipo informático con un programa pues sea más identificable. ¿Has grabado con grabadora digital, Gonzalo? Digital, sí. Pero ¿me estás hablando de que tú has escuchado los sonidos o que los has escuchado al reproducir la cinta o la grabación? Al reproducirla, claro. ¿No puedes aproximarnos la grabadora al teléfono? Es que yo creo que va a ser, ya de por sí, es difícil de... Si puedes intentarlo, comprenderemos que no se escucha absolutamente nada, Gonzalo, comprendemos la situación en concreto en la que te encuentras, pero sería muy interesante. Bueno, yo te lo voy a poner, espera que os diga... Capturas el momento y desde luego tranquilidad, porque yo sé muy bien la valía de nuestro compañero, pero también sé el momento por el que está pasando, ¿no? Bueno, es en el segundo 21, lo voy a pasar un poquito rápido. Ponlo, que lo entenderemos si se escucha algo, y tú dices que hay como un sonido. Vale. Perfecto, escuchamos. Ahora. Ay. No sé si se ha oído. Sí, pero se ha oído como unos golpes muy fuertes al principio, ¿no? Se ha oído unos golpes muy fuertes. Unos golpes muy fuertes que es cuando he soltado la grabadora. ¿Pero tú has llegado a oír esos golpes fuertes, Gonzalo? ¿Has llegado a escuchar esos golpes fuertes en vivo? Sí, los golpes fuertes. Que no te había comentado que, esos golpes fuertes que tú oyes son cuando yo suelto la grabadora, pero antes, esta noche he estado escuchando golpes fuertes en los que no son la grabadora ni hay nadie alrededor. ¿Puedes volver a ponerlo, Gonzalo? Permíteme, porque creemos aquí con los cascos, estamos escuchando, no sé, compañeros, ¿estáis de acuerdo? Se oye una ayuda. Se oye algo. Ayuda. Antes, ayuda, dices. Vamos a ver. Yo no sé si me habéis oído cuando aviso, ahora.
Me dice Fermín que escucha. Geray, ¿escuchas? Perfectamente, confirma. Sí, aquí escuchamos todos una serie de voces, pero podrían ser, Gonzalo, simplemente, y también nos entendemos, compañero, podría ser algo del exterior, alguna ventana abierta. No, en esta ocasión te digo que no, porque en otras sí he estado yo anotando ruidos de la calle. Arriba está todo cerrado y en un silencio sepulcral, porque es que la parte de arriba, que no sabía que existía, ya te digo que me ha sonado la puerta y la he recorrido, estaba en silencio, un silencio aplastante. O sea que nos dice Geray ahora mismo, que de técnica sabe un rato, claro, es técnico de Milenio 3, ni más ni menos, que se escucha antes del golpe perfectamente una voz. Vamos a ver si podemos ponerlo otra vez, Gonzalo. Yo sé que es importante, porque nosotros también lo estamos grabando y regrabando. Es lo que parecen tuberías sonando con algo. Ya lo enviaré de todas formas. Pero... Sí, por supuesto, pero vamos a escucharla en vivo, Gonzalo, que eso también no es muy habitual, ¿no? En lugar de los hechos. Voy. Hay dos grupos de voces perfectamente diferenciados. Aquí hasta el compañero Xavi se le ponen los pelos de punta. No, tenía piel de gallina, ¿eh? Porque ¿Lo además, escuchas bien? Es que no he entendido lo que decía, pero cuando Carmen ha dicho ayuda, y además la intención con la que lo dice, ¿no? Es verdad que hasta el tono se le nota. Santi, ¿de acuerdo? Además, yo lo que más me ha asombrado es el sonido de la psicofonía, o sea que es... Oye, ¿qué has hecho después, Gonzalo? ¿Estás en el lugar exacto donde has grabado o no? Sí, ¿cómo? Ahora no estoy. He bajado corriendo porque tenía poca batería en el móvil y lo he puesto a enchufar. ¿Qué tenía de especial ese lugar, Gonzalo? ¿Qué tenía de especial ese lugar en concreto? Pues no lo sé. Yo te digo, lo he grabado también con la cámara e incluso luego, según he vuelto, en el regreso he llevado la cámara enfocando hacia mis espaldas porque tenía una cierta incertidumbre en ese sitio que ha llegado, que supongo que tiene la sugestión de saberte que estás quizás traspasando un lugar que no era el que estabas toda la noche viendo. Compañero, ¿esto ha ocurrido hace poco tiempo? Eso ha ocurrido hace 15 minutos o así. ¿Y en todo el tiempo, es decir, en la hora y media que ha transcurrido, no han ocurrido otras cosas? En la hora y media lo que sí tengo se ha notado golpes y ruidos muy cercanos a las grabadoras que estaban solas. Porque ¿Parecen en esta ocasión, golpes, claro, Gonzalo, parecen golpes de tubería o que, que le esté esos dando algo? son... Porque suena como algo metálico, ¿no? Algo que le están... No, esos golpes que suenan son según he soltado la grabadora y al lado he soltado el micrófono que estaba desconectado en esta ocasión y el bolígrafo o algo que lleva en la mano, porque ya te digo, yo iba con la cámara y con todo el equipo para arriba. He soltado la grabadora y eso que se oye sí es identificable, el clic y el golpe sí. Los dos sonidos de lamentos o no sé qué es lo que pueda decir, no, esos no... Tú lo has escuchado perfectamente. ¿A ti te ha parecido algún tipo de vocablo, de mensaje? Porque Carmen, en cuanto lo ha oído... pero no sé si dicen algo o no. ¿Los sonidos, Gonzalo, los notabas dentro del edificio? ¿Se estaban produciendo dentro del inmueble? Pero yo no los he escuchado hasta que no he reproducido la grabadora. Claro, pero al escucharlo tú, te quiero decir, con la amplitud de sonido que tú tienes al estar escuchando la fuente original, no como nosotros a través del micrófono, sí. ¿tú lo escuchas como que se está produciendo dentro del inmueble? Está claro, sí. Sí. Y te digo que en varias ocasiones que he dejado las grabadoras, porque en esta ocasión iba yo acompañando al equipo y luego iba soltando, depositando en los 2 o 3 puntos que he grabado arriba. Pero en otras ocasiones he dejado las grabadoras y yo me he ido a la sala donde, digamos, tengo la base con el ordenador y con el cuaderno y estaba anotando los ruidos que podrían sonar del exterior o de dentro de las instalaciones. Y en esas ocasiones han estado las grabadoras solas, se oyen ruidos al lado de la grabadora, o sea, no ruidos de ambiente o ruidos de la calle o ruidos de del personal que puedan... Sí, como alguien rondando cerca de la grabadora, un clásico, ¿no? Cerca de la grabadora, como si yo estuviera allí al lado, y yo no lo estaba, claro, pues yo qué sé, y me haya movido o haya tocado algo cerca de la grabadora. ¿Has pasado un momento, imagino, de angustia? Porque lo entendemos perfectamente, sí. Estás solo... Sí. ¿Ahora estás más tranquilo? La experiencia era para mí pues algo apetecible, porque me gustan este tipo de situaciones, pero el rato que he tenido arriba no
no ha sido grave. ¿Qué puede hacer nuestro compañero Gonzalo? No sé muy bien qué recomendarles, y casi igual es mejor regresar con más tranquilidad y no permanecer mucho tiempo solo en ese sitio, porque ahí la sugestión puede causar un momento... Es diferente ir 3 o 4 personas a ir solo, Gonzalo. Yo es lo que pienso sinceramente. Sí, yo en cuanto, terminéis, que ya supongo que queda poco, sí, pues recogeré, y si tengo mucho material grabado, o sea que ahora llega la segunda parte. Regresaremos. Escuchar en casa. Regresaremos, ni más ni menos está pasando en un departamento policial en España con nuestro compañero Gonzalo investigando. Yo volvería a subir y preguntaría, por si acaso. Sí, pero... Y así ya... Estando solo... Sí, pero bueno, para que se ha grabado algo. Claro. Gonzalo es un tío... Es un tío bravo. Que no se asusta fácilmente. Él es un tío del campo Arañuelo, o sea que este no se asusta fácil. Además, si son niños tampoco hacen nada malo, ¿no? Bueno, se dan sus cosas. Haz lo que tú decidas, Gonzalo. Subir arriba, volver a grabar. Fíjate que me decía Gonzalo además en un... Solo he escuchado lo de una. Me decía Gonzalo en un correo que justo hoy cumplía 30 años en la investigación. Y yo le decía en un mensaje antes de empezar el programa que seguro que el misterio le deparaba alguna sorpresa. Como te canten cumpleaños feliz los niños... Nada es casual, Gonzalo. Seguro que no. Un abrazo muy grande. Seguimos en contacto hasta el final del programa y cuando haga falta, compañero. Volveremos, estoy seguro, y vamos a ver qué se ha grabado, vamos a investigar. Gracias por todo tu esfuerzo, como siempre, compañero. Gracias. Cuídate, Gonzalo, un beso.